Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar de FitFlow Fire School. Mi nombre es Stephanie Álvarez, coordinadora de marketing en FitFlow. Como saben, FitFlow es una empresa multinacional líder en el suministro de soluciones de protección contra incendios, con presencia en Perú, Ecuador, Chile y Bolivia como FitFlow y en Argentina como Cañosider. El día de hoy presentaremos el tema de protección contra incendios en estaciones de servicio de combustibles a cargo de Omar Vargas, Product Manager en FitFlow con apoyo de PyroChem de Ansul. Recuerden que pueden realizar las preguntas que deseen en el chat que se encuentra en la derecha y las responderemos al final de este seminario. Ahora los dejo a cargo de Omar. Gracias, Stephanie, por la presentación. Buenas tardes con todos. Esperando que se encuentren bien de salud, al igual que sus queridos. Bueno, siguiendo con el compromiso de seguir brindando conocimiento mediante esta plataforma, en esta oportunidad me toca hacer la presentación del sistema de supresión en estaciones de servicio, comúnmente conocidos en el Perú como grifos. La presentación, el nombre del sistema es Attendant 2. Para empezar a ahondar en el tema, hay que empezar a definir, pues, ¿no?, el tema de las estaciones de servicios. Son lugares más visitados diariamente por la gran cantidad de personas. En ellas, pues, se manejan combustibles que ante al mínimo descuido pueden desencadenar problemas fatales. De ahí la importancia de la protección de incendios, pues, ¿no? Contando con este sistema se podría evitar incidentes y accidentes. Aquí vamos a empezar con la introducción, ¿no?, para conocer de cómo funciona el sistema, de qué está compuesto, bajo qué normativas y todo lo que en definición va a englobar todo el tema de la protección de incendios en un centro de servicio. El sistema de supresión de incendios es de la línea PyroChem. La solución es Attendant 2. Es un sistema prediseñado de acuerdo a cómo lo define la NFPA 17, ¿no? Siempre cuando uno va a diseñar estos sistemas, se va a tener que ir a la NFPA 17 para de ahí poder tener todos los parámetros de diseño. El sistema es un sistema automático y también se puede accionar de manera manual, usando una estación manual que va a estar ubicado fuera, digamos, de la zona de riesgo. El sistema se descarga la cantidad de agente predeterminada de acuerdo ya al cálculo o a la determinación de la cantidad de balones que se pueda requerir para proteger las islas, ¿no? El tipo de compuesto químico que se utiliza es de tipo BC. Vamos a pasar a la descripción del sistema. Es un sistema que está listado por UL, está conforme a la norma UL 1254, que es la que rige, digamos, los sistemas de preingeniería de sistemas de polvo químico seco. Vienen dos presentaciones o sea, dos cilindros con dos tamaños distintos, uno de 35 libras y otro de 80 libras, que vienen, bueno, ya cargados con el polvo químico, que es bicarbonato de sodio. La detección es netamente eléctrica. La aplicación digamos, la aplicación es entre las temperaturas menos 20 Fahrenheit a 120 Fahrenheit. Estamos hablando de 29 Celsius y 49 Celsius como máximo. El sistema está presurizado a 450 PSI, es un sistema de baja presión, y el sistema ha sido probado a 10 millas por hora, que es equivalente a 16 kilómetros por hora.
Entonces, todos esos lineamientos cumple el sistema. Ahora vamos a ver las normativas relacionadas con la protección de centros de servicios y a su vez que van ligadas al diseño del sistema. Es la normativa 10, que es NFPA 10 para extintores portátiles, NFPA 17 es para sistemas de detección polvos químicos, la 30 que es norma de líquidos inflamables y combustibles, y la norma 72 que es la norma para el sistema de alarma y detección. Al final estas 4 normas se comienzan a engranar para poder al final tener una solución adecuada que cumpla con los lineamientos de la norma y también con los requerimientos de las entidades reguladoras. Luego vamos a pasar a las aplicaciones. Como ya lo había mencionado, esto aplica para las estaciones de servicio, suministro de combustibles, básicamente los gasol. El sistema de gestión Attendant ha sido diseñado y probado, ¿no?, bajo condiciones severas, ya que en su mayoría de aplicaciones los tanques están expuestos a la intemperie, ya sea en la parte inferior del techo de la isla o en la parte superior. No, es el único sistema que cumple con el estándar UL para la protección justamente en estaciones de servicios. Este es un sistema que trabaja las 24 horas continuas, ¿no?, y a condiciones climáticas severas. O sea, digamos que es un 24/7, un sistema automático, de activación mecánica por una estación manual. Bueno, y aquí vamos a pasar ya a lo que es una definición y conceptos de algunas, digamos, palabras o definiciones que nos van a poder delimitar de cómo voy a relacionar el diseño y las consideraciones que debo tener. ¿Cómo se define el área peligrosa? En el caso del almacenamiento es el área donde existe o puede existir una atmósfera peligrosa, valga la redundancia. En el área atmósfera peligrosa es el almacenamiento, es aquella que contiene una cantidad significativa de vapores o gases inflamables en concentraciones capaces de iniciar o que sean tóxicas, ¿no? Que puede ser a una mínima chispa se pueda iniciar un fuego o generarse una explosión. Instalaciones eléctricas básicamente se refiere a todo el tema eléctrico donde se utilizan empieza a considerarse los elementos antiexplosivos, ya que justamente en esas áreas existen vapores inflamables dentro y fuera de cualquier parte de ellas, o sea, alrededor de los surtidores se puede generar esos vapores inflamables. Entonces se recomienda que alrededor de todas esas áreas todo sea explosion proof. Luego vemos la ventilación. La ventilación puede lograrse también por una introducción de aire fresco, el aire contaminado por la extracción del local aire acondicionado, lo que estos vapores pueden también ser transportados a las áreas de oficinas. Entonces se requiere también tener consideración sobre ello, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que la combinación entre mezclas aire y vapor nos van a dar pues una concentración del LEL, que es un cuarto de límite inferior de inflamabilidad
que se denomina el porcentaje del LEL. En este caso es un 25%. Y límites de explosividad para que se forme una atmósfera explosiva, la concentración de gases, vapores y nieblas inflamables en el aire debe estar dentro de un determinado rango, delimitado por los límites inferiores y superiores de explosividad. Básicamente acá también se refiere al LEL, ¿no? Y luego vamos a pasar a la definición de límites de peligro. En este caso, el límite de peligro se define como el área en la que se puede originar un derrame más el área adicional que puede propagarse al derrame. El área protegida de cada peligro debe incluir el área dentro del arco que describe por el extremo de la boquilla de la manguera en cada dispensador de combustible del vehículo. Todo este texto básicamente lo define también como área peligrosa Ocinermin. Entonces, todos estos conceptos son extraídos de decretos, ¿no? Decretos o definiciones que hace Ocinermin y los que se deben cumplir a la hora de implementarse una estación de servicio. Se recomienda que las barreras limitantes positivas, como diques o pequeños canales cortadas en las plataformas de concreto, limiten el derrame al área de peligro protegida según NFPA 17. Aquí, como se puede ver, nuevamente nos mencionan NFPA 17 porque NFPA 17 nos va a delimitar también de cómo yo voy a realizar mi diseño o cómo voy a proteger yo con mi polvo químico seco. Luego aquí hay, para conocer un poco de cómo se clasifica la clasificación de las áreas. Dos de las clasificaciones más comunes para lugares peligrosos y bueno, de cómo se clasifican, podemos tener en cuenta que son el Código Eléctrico Nacional, NEC, y el sistema de clasificación por zonas utilizadas por la Unión Europea, UE, y la Comisión Electrotecnia Técnica Internacional IEC. Siempre en los dispositivos o en los elementos explosion proof siempre se va a ver que cumplen con IC o UE dependiendo, ¿no? Las áreas peligrosas están divididas en tres clases distintas totalmente dependiendo del material que se va a encontrar en el proceso. Deben definirse específicamente especificando tres características. Las áreas explosivas en este caso se van a dividir como clase, puede ser clase 1, clase 2, clase 3, puede ser división 1 o 2, o zona 1, 0, 1 y 2, o grupos. Son, digamos, sus niveles, ¿no? Grupo A, B, C, D, de acuerdo a la clasificación del elemento. Eh, para comentarles que el artículo 500 del Código Nacional Eléctrico también clasifica los lugares peligrosos de acuerdo con las propiedades de los vapores líquidos o gases inflamables, los polvos o fibras combustibles que pudieran contener. O sea, si queremos ahondar más digamos, en cómo ver la clasificación, el artículo 500 nos puede brindar esa información. Y también la posibilidad de que exista una concentración, ¿no? Nos habla de qué cantidad, cómo lo puedo determinar, ya sea una cantidad inflamable o combustible. También a ello los artículos 505 y 506 del mismo, de dicho artículo, también refieren a la clasificación por zonas. Bueno, aquí vamos a ver un cuadro donde básicamente se ve cómo se clasifica la clase. Entonces nosotros ahí vamos a poder apreciar a dónde nos va direccionando el tema de combustibles. Entonces aquí en la clase 3 dice son fibras, perdón, en la clase 2 donde pueden haber polvo combustibles en cantidades que originen un riesgo. En la 3 dice donde el material peligroso son fibras o partículas fácilmente combustibles y que no están normalmente. Entonces, si vemos la 2 y la 3, no estaría cumpliendo con lo que nosotros estamos buscando. Y si nos vamos a la 1, dice, son aquellos lugares en los cuales pueden estar presentes en el aire cantidades de vapores de combustibles suficientes para producir una mezcla explosiva o igniciones. Entonces, ahí nos lleva
a más o menos tener consideración de que ya nuestra clasificación es clase 1. Luego aquí ya podemos ver el tema de la división. La división ya tiene consideraciones tanto en la 1 y en la 2, ya te indican que hay, si podemos ver el punto 1 de la división 1, te dice bajo normales condiciones de operación existen permanentemente en forma periódica e intermitente concentraciones peligrosas de gases de vapores inflamables. Eso también es ya parte de la parte de las estaciones de servicio. ¿No? Luego también nos podemos ir a la parte ya 2, los líquidos gases inflamables, nos vuelve a mencionar. Entonces hay una cierta referencia entre las dos divisiones hacia ya los líquidos inflamables o los líquidos inflamables o los vapores. Entonces ya ahí estamos como que ya reduciendo el tema de ya por dónde va, digamos, la selección, si puede ser división 1 o división 2. Ya nos quedó claro que definitivamente es clase 1, pero ahora nos toca definir, ya no, ya digamos ahora nos toca la clase 1, gases y vapores, los grupos. Entonces, acá ya es una subclasificación más específica sobre la naturaleza de la sustancia peligrosa. La sustancia es un grupo determinado que representan riesgos de características similares. Entonces, si ya nos vamos al cuadrito donde nos menciona el grupo A que es acetileno, no vamos a proteger acetileno. Grupo B, vamos a proteger hidrógeno, butano, butadieno, oxígeno, etilo, no. Entonces, vamos a proteger en el grupo C etileno, monóxido de carbono, dietileter, no. Entonces, nos vamos al grupo D, y en el grupo D vemos que dice gasolina, propano, butano, que es GNB, GLP, metano, gas natural, acetona, amoníaco, entre otros. Y entonces ahí ya nos podemos dar cuenta que justamente al grupo que pertenecemos y cómo lo vamos a clasificar es el grupo E, porque si vamos a clase 2, polvos combustibles, no estaríamos dentro de ese cuadro. Entonces, por lo expuesto en los grifos de estaciones de servicio o gasocentros de gas, licuado de petróleo, pueden identificarse que la clasificación como se da como área clase 1, división 1, grupo D, y área clase 1, división 2, grupo D. Entonces, todos los elementos que van a ser implementados cerca a esta área deben cumplir con esa, digamos, con esa clasificación. Entonces, aquí podemos ver un área más o menos de acuerdo a Sinnermin, cuáles son las distancias que las consideran como áreas clasificadas 1, división 1, y áreas clasificadas 1, división 2, grupo E. Entonces podemos ver que el mismo surtidor, esta parte de aquí, la consideran como clase 1, división 1. ¿Qué quiere decir? Que todos los elementos que estén aquí deberían cumplir con esa clasificación. Y luego la parte exterior es la parte del área de la clasificación 1, división 2, grupo E. Entonces, esas son las condiciones que hay que tener. Básicamente, esto es para cuando van a hacer la construcción de un centro de servicio, ¿no? Tienen que tener, bajo esta premisa, respetar esas distancias de cada estación de llenado hacia la otra. Entonces, si nosotros por lo general aquí en Perú vemos la distribución, ¿no? Vamos a tocarnos con distintos tipos de estaciones de servicio donde los surtidores pueden estar sin un techo, lo que les proporciona una, digamos, cobertura de temperatura y todos
mejor dicho, una sombra, o también vamos a ver surtidores que se encuentran pues en una isla a la intemperie, pero siempre tratando de mantener la distancia entre los surtidores, ya que esto va a ser siempre regulado por Ocinermin, ¿no? Que es el ente regulador de las estaciones de servicio. Y luego hay un decreto supremo, que es el 043-2007M, que nos habla de equipos de extinción de incendios. Entonces, aquí lo voy a leer textualmente como lo dice, para luego poder sacar una conclusión o alguna observación sobre este decreto. De acuerdo con el riesgo involucrado, deberá contarse con una cantidad suficiente de sistemas de extintores de incendios apropiados en lugares donde sea necesario, cuya selección, instalación y mantenimiento se efectúe de conformidad con el capítulo 2 del título 2 del Reglamento de Seguridad para las actividades de hidrocarburos en todo momento. Deben mantenerse operativos los extintores, los sistemas y dispositivos de alarma, así como las puertas de seguridad contra incendios, cualquier otro material o equipo de seguridad. Asimismo, deberá tomarse precauciones para que en casos de producirse una situación de riesgo, sea posible conducir las mangueras de emergencia al lugar del peligro y colocar las demás unidades contra incendios en áreas adyacentes. Cuando hablan de sistemas, sistema es un conjunto de elementos relacionados, ¿no? Entre sí que funcionan como un todo. Si nosotros vemos que lo consideran el extintor como un sistema, personalmente para mí no, un extintor no es un sistema, ¿no? Porque es uno que tiene que intervenir la mano del hombre para accionarse y aparte solamente está compuesto, bueno, compuesto por un tanque y por un percutor y por una manija que va a expulsar el agente, ya sea polvo químico seco o el agente que hayan considerado, ya sea espuma o lo que puedan tener. Entonces partimos desde ahí, de un decreto o una resolución que se dio, que efectivamente el concepto de sistemas de extinción deberían ser más aclarado, debería incluirse. Y luego aquí ya pasamos a un tema de cómo se hace la distribución o cómo se hace la aplicación del sistema propiamente en las áreas o en las islas de combustible bajo los surtidores. Como ya lo había mencionado, estos sistemas tienen dos modelos de tanques, que son de 35 libras y de 80 libras. Entonces, el cilindro de 35 libras nos permite cubrir un área, nos permite tener 3 boquillas como máximo y el de 80 libras nos permite 6 boquillas. Entonces, el área que nos protege el de 3 boquillas nos puede proteger un área de 8 pies de ancho y 13 pies de largo, digamos. Que estamos hablando de 2 metros, 2 metros punto 43 por 3,96. Entonces, ese es el área de cobertura que nos va a brindar un sistema de 3 boquillas. Entonces, si nosotros vamos a poner uno de 6, estaríamos duplicando la cobertura. Entonces, siempre en cada isla, como mínimo, siempre dos, van a haber dos tanques, porque un tanque te va a proteger esta área y otro tanque te tiene que proteger la otra área, ¿no? Ya que aquí solamente se está visualizando un lado de la isla, que sería esta isla, y esta parte viene a ser el área de riesgo considerado área de derrame. Entonces, este es un diseño de boquillas. Acá tendríamos un tanque de 35, digamos. Aquí otro de 35, otro de 35, 35. O en su caso,
si fuese de 80, acá tendríamos 1, 2, 3. Y a su vez, si replicamos hacia el otro lado, se volvería a duplicar. Entonces, pero el área de cobertura es esta área de 8 pies por 13 pies de ancho. Esto es otro tipo de cobertura con otro tipo de ubicación de, digamos, la orientación de las boquillas. Las boquillas van a estar aquí y estos son los, digamos, los puntos de descarga o a dónde debe apuntar. Mayormente esto es cuando se protege al final de la zona y donde va a haber va a continuar, digamos, otra isla. Como a veces en grifo, en estaciones de servicio más grandes, se puede ver de que tienes una isla principal, luego tienes una secundaria y luego tienes una final, como consecutivas. Entonces ahí también la cobertura es la misma. Con el mismo tanque de 35 tienes 3 boquillas y con el tanque de 80 tienes 6 boquillas. Y luego tenemos ya cuando se protege, digamos, al final de la zona de protección, que aquí ya se reduce, digamos, el tema de la cobertura, ya no son 8, sino son 6 pies. Un ratito. ¿No? Y la ubicación de las boquillas básicamente está aquí en la estructura de la isla y el punto de orientación o punto de cobertura son estos de aquí, donde va a poder descargar el agente, ¿no? Y para que pueda cubrir rango de cobertura. Bueno, hasta aquí hemos visto las consideraciones de cómo la clasificación de la zona, de la clase, la división y los grupos. Ahora en este video se va a poder apreciar cómo funciona el sistema Attendant. Lo voy a correr el video para que lo vean completo y luego más adelante hay unas diapositivas que va a poder explicar paso por paso de cuál es la activación. The attendant and attendant 2 outdoor gasoline station fire suppression systems from Pyrochem. Specifically designed and manufactured to meet the challenges of today's modern convenience store fueling stations. The attendant and attendant 2 fire suppression systems help protect your investment and customers around the clock. Fire suppression systems offer solutions to address the unique hazards found at outdoor fueling areas. The original attendant system is uniquely suited to meet the needs of open air or existing canopy installations. The dry chemical cylinders are installed underneath the canopy, above the pump station, for convenience and full protection. The Attendant 2 system, designed for modern installations, has dry chemical cylinders and piping installed on top of the canopy, concealed from view. Nozzles are mounted flush to the bottom of the canopy and give the system a clean, finished look. Each discharge nozzle has a protective cap. This prevents contamination of the nozzle opening, ensuring a clear path for the dry chemical should a system discharge be required. There are many factors that could cause a fire in a fueling station environment, but one stands out more than all the rest: static electricity. Naturally occurring, it can cause an incident at any time. When fire breaks out, the fire suppression system actuation is initiated either by the thermal electric heat detectors located below the canopy or by use of the manual pull station. The manual pull station allows an individual to actuate the system manually from a safe, remote location. Either action triggers the releasing panel alarm, warning you and your customers. Simultaneously, a fuel pump shutoff switch is activated
to discontinue the fuel supply. Once system actuation is initiated, the fire release panel sends a signal to the electric control head connected to the nitrogen gas cylinder. The solenoid within the electric control head causes the release of a pin that punctures the small CO2 cartridge. CO2 pressure opens the valve to the actuation cylinder, releasing compressed nitrogen throughout the piping network to the dry chemical storage cylinders. The compressed nitrogen actuates the storage cylinders, which in turn discharge dry chemical agent onto the fire through nozzles designed for maximum coverage. Tested to reach the fire source in an outdoor environment, both attendant systems quickly flood the protected area even in windy conditions up to 10 miles per hour, a requirement of UL 1254. The fire hazard is quickly suppressed, helping to prevent further damage. As a backup to the fire suppression system, PyroChem hand-portable fire extinguishers offer additional protection for egress and added safety. Go with the best. Protect your investment with the PyroChem Attendant or Attendant 2 fueling station fire suppression systems. Bueno, como ya se pudo apreciar en el video, es cómo explica cómo funciona el sistema. Resumiendo, el sistema tiene unos detectores térmicos que son activados al sentir la temperatura o al sensar la temperatura, son los que mandan la señal al actuador, el cual va a percutar un cartucho de CO2, y el CO2 es el que va a activar el cilindro de nitrógeno, el cual se va a trasladar por toda la red de tuberías, se va a percutar los cabezales de cada cilindro, y el agente va a ser desplazado por la red de tuberías. Básicamente este dispositivo, el nitrógeno, hay dos modelos que de acuerdo al modelo tienen una cantidad de cilindros que puede percutar. Eso también va a depender, digamos, de la distancia y la cantidad de cilindros. A su vez, habla de un panel de incendios que no es necesario tener un panel de incendios, porque el sistema de activación no necesita, digamos, de la señal, pero sí es importante contar para que este panel pueda encender, digamos, las señales auditivas y visuales para la evacuación de la estación de servicio, o de alguna manera avisar a las personas que puedan encontrarse dentro, digamos, de las instalaciones. Y a su vez te permite también el controlador que tiene el cabezal, también te permite llevar la señal hacia el panel de incendios para también tener conocimiento de que se activó el sistema. Bueno, esto es básicamente lo que acabo de explicar. El punto 1 es la temperatura física térmica del detector de tipo termocupla. El detector, en el punto 2, el detector, si excede, digamos, la temperatura, va a mandar una señal eléctrica a través del cableado hacia el cabezal del módulo eléctrico. Este módulo recibe la señal e inmediatamente activa el sistema. El punto 4, que es aquí, dice: tras la activación del cabezal, un cilindro de accionamiento neumático libera el nitrógeno en el sistema. Justamente el cilindro de accionamiento neumático es justamente el CO2, es un cartucho muy pequeñito que va dentro del control eléctrico. Y luego, pues, la tubería neumática es la que va a dirigir todo el nitrógeno hacia los cilindros, ¿no? Vas a tener una tubería de nitrógeno que va a ir hasta los cilindros para poder percutar y aperturar la válvula. Efectivamente, los cilindros son accionados por el nitrógeno, liberan el agente de manera proporcional, porque para el diseño justamente hay que tener consideraciones de longitudes mínimas y máximas
del tanque hacia el último difusor o boquilla, o cuántas T's puedes poner, cuántos codos puedes poner, y es un tema más de diseño y de consideraciones ya en base al manual del fabricante. Bueno, la boquilla de descarga son del modelo N-ATD, rocían el agente por toda el área que se ha considerado peligrosa, y la cual pues proporciona una manta de protección y hace una inhibición entre los vapores y el oxígeno, ¿no? O lo que se esté generando ya el tema de la combustión. Bueno, y la 9 que indica aquí es una estación manual que también puede ser pues activada de forma remota para generar la descarga de manera inmediata. Es una estación manual, básicamente. Dicho todo esto, más o menos cómo es la lógica de funcionamiento es bien sencilla, similar a los sistemas de supresión que trabajan por agentes limpios. En este caso no hay tantos sistemas, digamos, asociados a un sistema de detección temprana u otro tipo de detectores. Básicamente trabaja y está listado para que trabaje con los detectores térmicos tipo termocupla o verticales. En estas láminas que vienen, ya básicamente son videos donde se pueden apreciar de incendios, tanto primeros van a ser vistos internacionalmente, porque no necesariamente necesitas que sea un incendio una chispa, un cigarro, o si se generó por un recalentamiento de un motor. También hay otros videos que se generan por un tema de la estática. Entonces aquí podemos ver un video, ¿no? Disculpen, más bien los videos están sin audio, de cómo un vehículo no es necesario que también, como lo había mencionado, que se genere dentro de la isla, sino pues eso se generó mediante un choque o despiste de un vehículo hacia un surtidor. Entonces vemos ahí cómo utilizan el extintor, pero el extintor no, ya se descontroló el fuego. Bueno, aquí tuvo que intervenir los bomberos. Perdón, disculpen que nos había quedado aquí. No, que aquí ya intervienen los bomberos, ya están apagando el fuego ya con otro tipo de solución, que en este caso debe ser un concentrado de espuma, el cual ya puede pues suprimir el fuego, pero ya los daños causados ya están hechos. Entonces, vamos a pasar a otro video. Bueno, y es que este video básicamente se genera por un tema de estática. O sea, están dos amigos, como a veces uno sale pues de parranda, de fiesta, y está muy tranquilo y echando combustible, y no se imagina pues que puede suceder esto. Entonces aquí también pudieron controlar el fuego, pero ya causó daños en el vehículo y también en parte, digamos, del surtidor, las mangueras. Y más que todo también es el riesgo que se exponen las personas. Aquí lo pueden controlar con un extintor, ¿no? Pero hay que ver bien nuestra realidad, ¿no? Muchas veces hay grifos o estaciones de servicios que no tienen los extintores con un estándar o una certificación, y tienen unos extintores de compra local que al final de repente muchas veces son polvos de dudosa procedencia, que al final no pueden cumplir pues con
con el fin de poder suprimir el incendio o la combustión. Este es otro video donde se puede apreciar que el incendio no necesariamente también se puede dar en un vehículo, también en una motocicleta, o un vehículo, o un auto, sino también en una motocicleta, en un vehículo menor. Ahí vemos que va llenando, pues, y también es un tema, se genera una estática. Ya cuando el fuego se convierte en un fuego profundo, también ya es más complicado de poder controlar con un extintor portátil, ¿no? Porque ya digamos, se descontroló. Entonces, ahí se puede ver que la persona que quiere apagar el incendio, pues no le funciona el carrito, al parecer es un carrito de espuma. Entonces, al parecer no le funcionó por un tema también de mantenimiento, de inspección, y se sigue el fuego descontrolando. Bueno, ya el video ya no tiene otra parte, pero podemos ver cuáles pueden ser las consecuencias. Y luego acá ya hay un video donde ya básicamente, este es para concientizar de cómo no tener un sistema de protección adecuado puede derivar en las consecuencias que ya vamos a ver. O sea, se puede considerar como una pérdida total de la estación de servicio y con daños a terceros también, pues no pueden haber vehículos y todo ello. Y aquí básicamente lo que vamos a ver es eh, de cómo quedó la estación, o sea, con los vehículos dañados, con todo dañado. Y si pueden apreciar, hay un extintor ahí. Entonces, muchas veces tener un sistema automático que funcione con temperatura y se pueda accionar de manera inmediata podría evitar todos estos daños. Miren todos los daños que causaba, ¿no? Ya sea un incendio. Estas son noticias internacionales, videos de incendios en grifos a nivel internacional. Y este grifo o esta estación de servicio, ¿cuánto tiempo puede estar cerrado, no? Hasta que hagan la investigación, descarten que no fue un error de ellos, que cuentan con todas las medidas de seguridad. Mientras tanto, el empresario está perdiendo dinero por no invertir en un sistema de protección. Y luego ya nos pasamos al ámbito local, donde he podido encontrar un par de videos donde se han ocurrido estos incendios y que también causaron daños. Este es un grifo en comas. A ver cómo se genera, si bien es cierto es GNB, pero igual se genera un incendio, pero no se genera una explosión. Entonces, si bien es cierto el sistema Attendant está solo diseñado para gasolina, en este caso también podría haber sido eficiente en la protección, porque no llegamos a un tema de explosión, ¿no? O una fuga de gas, en este caso gas natural.
En este caso sí tuvieron un sistema de supresión y en buen funcionamiento pudieron suprimir el incendio, ¿no? Pero todo esto ya generó daños. Básicamente el vehículo lo evacúan porque debe estar generando una fuga del combustible. Sí, la llevan en panda. Hay algo que se ha caído negro también. ¿Celular qué será? Bueno, eso es un video de aquí, Lima, Perú. Y este sí es un video, digamos, más... Este es en La Victoria. Cuando yo me di cuenta de esto, no, nada más, un invierno salió funcionado a la pared. ¿El vehículo o el cultivo? El vehículo, creo. Miren las consecuencias, ¿no? De cómo quedó el vehículo. Entonces, Los trabajadores estaban bastante afectados, como esta señorita, que apenas podía caminar. Eso fue la impresión. Los vecinos hablan de alrededor de 3 explosiones. Interrumpieron su tranquilidad en plena hora del almuerzo. Ocurrió la cosa de los tirones chiquitos de Italia, en la Victoria. Sin embargo, el ruido de la explosión se escuchó varias cuadras a la redonda. Solo sintió una explosión bien fuerte. No, porque no sabemos si era temblor, no sabemos qué. bueno, este es un video, como les mencioné, en La Victoria, en Lima, Perú. No, aquí no, la mayoría de grifos solamente cuenta con extintores portátiles. Acá es una pérdida total ya del vehículo. Entonces quedó totalmente calcinado. En Estados Unidos, todos los estaciones de servicio cuentan con este sistema, ¿no? Ya que allá sí es una obligación tener estos sistemas de manera automática. También una por protección y otra porque la mayoría de grifos son grifos que no son asistidos. Ellos son grifos que solamente se despachan la misma persona, el mismo usuario, agarra el dispensador de combustible y se puede digamos, despachar la cantidad que requiere. Entonces, esos grifos más todavía deben contar con el sistema automático. Entonces, aquí hay un video que va de Osinder Min, de que nos habla cuáles son las medidas para tomar cuando uno va hacia un grifo, pero lo que sí no hacen es de cómo recomendar qué debe tener un grifo para la protección, ¿no? O sea, siempre nos dicen al usuario, tienen que hacer esto, tienen que no fumar, tomar las medidas, digamos, preventivas, a la hora que uno se acerca a llenar pues combustible a una estación de servicio. Pero sin embargo no hay reglas claras o una regulación clara que indique que el centro o el estacionamiento de servicio debe contar con un sistema automático de supresión de incendios y que bueno que lo regulen bien, ¿no? Regulen bien, que le hagan seguimiento, porque hay muchos grifos que le sacan la vuelta al reglamento y yo creo que todavía estamos muy atrasados en el tema de las inspecciones o las revisiones a las estaciones de servicio, poder regularlas, poder que estén al 100% para cuando ocurra un evento
y no cause daños pues a la población o a las personas, ¿no? Este video dura un poco más, pero sí es un video de prevención de accidentes en los grifos. Pero es De nada, maestro. Que lo vaya bien. Entrar a un grifo y echar gasolina es para nosotros los conductores algo muy cotidiano. Damos un motor, échale 10, échale 20 y nos vamos. Pero, ¿has puesto a pensar en nuestra seguridad en los minutos que estamos en el grifo? Acompáñame a conocer de cerca las medidas de seguridad que debes tomar. exacto. Por ejemplo, acá dice los minutos que pasamos en el grifo y todo, dicen las medidas que nosotros, pero también nosotros nos cuidamos, pero siempre puede haber cosas que no dependen de nosotros que puedan ocurrir y puedan generar un accidente o un incidente dentro de una estación de servicio. Así que acá debería complementarse. Antes de ingresar a un grifo, debes apagar tu celular, porque podrías provocar una chispa y ocasionar un incendio. Recuerda además que no debes fumar, ya que en el grifo existen vapores de combustible que podrían ocasionar una explosión. Ten presente que durante el despacho del combustible no deben encontrarse pasajeros dentro de tu vehículo. Si tu vehículo presenta problemas mecánicos o eléctricos dentro del grifo, no intentes arreglarlo. Mejor empújalo lejos de las islas de despacho y busca auxilio especializado. Igualmente, evita ingresar a un grifo con el tubo de escape en mal estado, porque podría provocar una chispa y ocasionar una explosión. Recuerda que de nosotros también depende nuestra propia seguridad. Pero la seguridad no es lo único que debemos tener en cuenta a la hora de estar en un grifo. Por ejemplo, antes de ingresar, vemos el precio del combustible que vamos a comprar. Pero ojo, ese precio siempre debe coincidir con el que aparece en el surtidor. Todos sabemos, antes de que nos empiecen a despachar, el contador debe marcar cero. Además, durante su horario de atención al público, todo grifo debe brindar servicios de agua y aire para sus viajeros y deben contar con servicios higiénicos para nosotros los usuarios. Pero a veces los precios no son los mismos entre un grifo y el otro, ¿no? Incluso estando en un mismo distrito. Pero saber cuál es el grifo con el combustible al precio más bajo es muy fácil. Solo tienes que entrar a la página web de Ocinermin, www.ocinermin.gov.pe, y en facilito sabremos cuál es el grifo con el precio más bajo en cada distrito. Ocinermin es la institución del Estado que, entre otras cosas, fiscaliza los grifos. Si tú crees que te venden un combustible adulterado o no te echaron la cantidad que pagaste, puedes presentar tu denuncia vía telefónica, por internet o acudiendo a las oficinas de Ocinermin. Gracias. Qué importante es saber nuestros derechos y tomar todas las medidas de seguridad de los grifos. Por eso, la próxima vez que eches combustible, ya sabes lo que tienes que hacer. Es un consejo de Ocinermin. Ocinermin, garantía de un buen servicio. Bueno, como pudieron apreciar, el video habla mucho de que las medidas de seguridad que nosotros debemos tener, pero nunca habla tampoco de qué es lo que debe tener el grifo para cuidar, ¿no? al público, al usuario. Entonces, luego, culminando con la presentación, ya vamos a venir a conocer más o menos de los elementos de cómo se compone el sistema. Y ya vamos a entrar a un detalle. Como ya les había mencionado, hay dos modelos de 35 a 80 libras.
¿no? Que son, va de acuerdo al diseño, van a ser seleccionados. Luego tenemos pues el sistema ya de activación. Tenemos la solenoide, ¿no? Y tenemos el controlador de que va el cabezal. Es el control eléctrico. El modelo es SH3. Activa hasta 3 cilindros de nitrógeno. Tiene el sistema de tensión térmica. Cuenta con activación remota mecánica mediante una estación manual. En este caso es el modelo RPS-M. Puede ser también otra estación manual en este caso puede ser de Simplex. En este caso el sistema no admite un sistema de detección por enlace de fusibles, que lo vemos mucho en la protección, por ejemplo, en campanas, ¿no? O en talleres de pintura, que son netamente mecánicos. El cabezal está, como necesita una fuente, el cabezal de eléctrico puede trabajar en 120 o en 24 voltios. Aquí en el Perú, por lo general, deberíamos trabajar a 24 voltios, usar la salida auxiliar ya sea de una fuente o si tienes un panel de incendios, usar los 24 voltios del panel. Este está activado también por una palanca de control manual que también te puede permitir el accionamiento desde el mismo cartucho del cilindro de nitrógeno. Luego tenemos pues los equipos de activación neumática que son del modelo PAC. Hay el PAC 10, que es un cilindro de accionamiento neumático que puede accionar hasta un máximo de 10 cilindros de manera simultánea, ya sea por la red de tuberías de cobre. Y el modelo del PAC 200, perdón, es 20, modelo PAC 20, es un cilindro de accionamiento neumático que permite accionar un máximo de 20 cilindros de manera simultánea. Estos modelos es un modelo pues DOT 4B a 350 presurizado con nitrógeno seco de 350. Básicamente es estos están presurizados porque tienen un manómetro, ¿no? El control eléctrico se pide por separado de los cilindros, pero van montados en la parte superior, el cabezal del control eléctrico. Y luego tenemos pues, estas son los difusores o los nozzle o boquillas, de acuerdo a como lo puedan conocer en cada uno en su país. Nos permite pues la cobertura y colocación. Es el único modelo de boquillas que existe. Entonces, te permite la protección de la isla principal, protección de fin de zona de la isla principal y la protección de fin de la isla. Entonces, en todas estas secciones usas la misma boquilla, solo hay que tener en cuenta el direccionamiento, ya que se puede hacer con los codos de 90 a 45 grados para darle la dirección correcta. Como lo acabo de mencionar, para la ubicación y distribución, digamos, de las boquillas hay que leer también el manual y cuál es el tipo de protección que se está realizando. Luego tenemos pues la parte de la detección. La parte de la detección es un detector vertical o de tipo termocouple, algunos lo conocen, que viene en dos presentaciones de 49 Celsius y 68 Celsius. Entonces va a depender también cómo seleccionamos la temperatura, ¿no? No debe ser que pongamos el de 49 y la temperatura, pues el grifo esté en la parte, en la selva donde hay mucho calor o en la parte del norte. Entonces hay que tener mucho cuidado con la selección del tipo de temperatura del fusible. Y luego tenemos pues las estaciones manuales
tenemos este modelo o también puede ser la estación manual de Simplex, en este caso, que también tiene un tema de listado con todo el sistema por pertenecer a la misma familia, al mismo fabricante, y toda la solución es una solución UL. Luego, básicamente, esos son los elementos que componen el sistema. Digamos, es bastante corto, digamos, la cantidad de elementos que se usan. Entonces, la instalación es más sencilla, no hay mucha, el tema sí hay que tener cuidado en el tema del diseño, pero en cuestión de implementación es bastante sencillo la instalación del sistema. Antes que se me olvide, quería aclarar aquí, hablamos de un propulsor, un cartucho. El cartucho está internamente, es un cartuchito de CO2 que va al interior. Entonces, ese es el cartucho que va a percutar y va a abrir el cartucho de nitrógeno, que es este, y por aquí, por estos lados, va a salir el nitrógeno hacia los tanques, pues, de polvo químico. Luego ya partimos a lo que es los mantenimientos, la parte de mantenimientos. Hay que tener en cuenta que este sistema está bien definido y está ligado al NFPA 17, entonces hay que seguir los parámetros que indica el NFPA 17. Entonces, en los mantenimientos semestral, que es lo que te recomienda el fabricante, es que hagas una revisión general del equipo, revisar la presión del cilindro, de los cilindros, tanto ya sea del nitrógeno, tanto sea ya del cilindro PQS. El mantenimiento está hasta de acuerdo al 17 y de acuerdo a la 72, porque también tienes un sistema de detección que tienes pues el detector térmico y tienes la estación manual. Y si tu sistema lo quieres amarrar o entrelazar a un sistema, a un panel de incendio, ¿no? Autopulse, o un cilindro simplex, a un panel simplex, o sea, también puedes hacerlo, para que luego el panel, a la hora de recibir tu señal, pueda hacer la lógica de encender sirenas, luces, de parlantes o lo que puedas tener en tu establecimiento. Y adicional a ello, también muchos grifos, pues, por las regulaciones, tienen asociados, pues, detectores de gases, ¿no? Que es otro capítulo aparte, que ya viene un tema de la ubicación de detectores de gases, de vapores, combustibles, que también pueden ir entrelazados al panel de incendio o a su vez pueden estar centralizados en un panel de gas. Luego tenemos el mantenimiento anual, que es una simulación de descarga en vacío. Se reemplaza el cartucho de CO2 que les acabo de mencionar, que va ubicado al interior del actuador eléctrico, y a su vez marcar la fecha de revisión para el próximo cambio. Hay que tener en cuenta que aquí en nuestro país hay que hacerle seguimiento constante a las entidades para hacerle mantenimiento. Muchas veces, a veces por presupuesto, como no hay un seguimiento de los entes reguladores continuo, muchas veces pues evitan hacer mantenimientos y muchos sistemas fallan por no tener el mantenimiento que te recomienda la norma o el fabricante. Entonces se hace la prueba de la red con nitrógeno, se prueba los sistemas de detección y nuevamente pues todo lo que te indica la NFPA 17 y la 72. Y luego tenemos pues el mantenimiento cada 6 años. Esto no quiere decir que hiciste el año y luego a los 6 años lo haces, sino que lo haces semestralmente y luego pues a los 6 años ya haces una inspección según las instrucciones del mantenimiento del fabricante, del manual del fabricante. Ahí dice cómo inspeccionar. Tienes que examinar
el sistema del polvo químico, se ve evidencia de contaminación, y si efectivamente hay contaminación, poder cambiarlo, ¿no? Nuevamente seguimos todos los pasos de la NFPA 17 de la CT2. Y luego tenemos el mantenimiento de inspección cada 12 años, donde te dice que los cilindros tienen que ser sometidos a prueba hidrostática cada 12 años, ¿no? Hay que tener en cuenta también que como estos cilindros van a estar al intemperie y no tienen el correcto mantenimiento, el periodo de prueba puede reducirse. Entonces también hay que hacer esa evaluación cada vez que uno haga el mantenimiento. Entonces todos los cilindros asociados al tema de polvo químico seco, ya sea en esta solución u otras soluciones, tienen que ser probados cada 12 años. Y luego también seguir todos los parámetros de mantenimiento de acuerdo al NFPA 17 y la 72. Entonces, básicamente esa es toda la presentación, ¿no? En cuanto a la protección de estaciones de servicios. Como puedo ver, es un sistema no complejo, pero muy útil y que implementándolo en los centros de servicios podemos reducir los daños cuando efectivamente se pueda ocasionar un incendio, ¿no? Entonces, básicamente esa es la presentación. Espero que se haya podido comprender, me hayan podido entender o me haya dejado entender. Si tienen preguntas, a continuación va a empezar la rueda de preguntas, poder resolverlas. Preguntas que de repente no pueda llegar a responder, ya sea por tiempo, las pueden escribir y las podemos contestar mediante email. Entonces, Stephanie, si puedes ir indicándome las preguntas. Sí, Omar, espero que me escuches bien. Tengo una consulta de parte de Segundo Silva. Me consulta, ¿la forma que se activa el sistema indicado es a través de una estación manual o hay otra forma de activación del sistema? ¿Me dijiste el nombre? Hola, Stephanie. Sí, es Segundo Silva. ¿Qué tal, Segundo? No, el sistema funciona de dos maneras. Lo ideal es que funcione de manera automática, porque tiene un sistema de detección térmica. Entonces, el detector térmico es el que va, de acuerdo a la temperatura, como mencionamos, hay dos temperaturas. De acuerdo a la seleccionada, si la temperatura llega a esa temperatura y sobrepasa la temperatura, inmediatamente va a mandar una señal al actuador eléctrico y va a activar se va a activar el cartucho de CO2. Va a percutar el de nitrógeno y el nitrógeno va a desplazarse hasta los cilindros que van a estar montados en la isla y van a aperturar la válvula de los cilindros y el agente se va a desplazar por la red. Entonces, tenemos otra manera de activarse, sí, de forma manual. ¿Qué pasa? Que si es que yo veo que ya un fuego ya no lo puedo controlar con el extintor y todavía no llega a la temperatura, digamos, hasta el fusible porque es un techo alto o de repente por las condiciones del viento no va a llegar la temperatura, yo tengo la opción de poder ir hasta la estación manual y activarla y generar la descarga de manera inmediata, con el mismo procedimiento que acabo de mencionar. Si tienes otra pregunta, Stephanie. Sí, Omar, tengo otra consulta de parte de Antonio Molina. Antonio consulta, has comentado que puede omitirse el panel de control o central de detección, pero si los detectores son eléctricos, ¿cómo se consigue ello? Voy a hacer una... como lo había mencionado, tenemos una solenoide, ¿no? Tenemos una solenoide y ten en cuenta que esto lo tenemos alimentado con 24 voltios. Entonces, los dispositivos van a ir conectados a un switch que tiene internamente, ¿no? Y ese switch es el que va a agarrar y va a mandar la señal hacia el solenoide, como que se va a hacer
una conexión en paralelo y de esa manera se va a activar el solenoide y el solenoide es el que va a percutar el, el cartucho de nitrógeno y de esa manera se va a activar el sistema. No sé si puedo cambiar tengo una imagen de repente del conexionado, Stephanie. Sí. Para poder proyectar. Igual yo les puedo mandar el esquema, más o menos de cuál es el conexionado, porque no necesariamente necesita el panel de incendio para poder activarse. Yo sé bien que lo pueden asociar a un sistema normal de diluvio, todos que necesitan, digamos que del panel salga una tarjeta de release o de descarga y luego eso vaya al solenoide y del solenoide active o percute la electroválvula. En este caso no necesita, porque ya tienes alimentado a los 24 voltios, solamente es como que hagas un cambio de estado, ¿no? Y dejes pasar los 24 voltios para apertura del solenoide. Pero eso puede venir de una fuente o puede venir de un panel de incendios. Espero haber resuelto esa pregunta. ¿Otra, Stephanie? Sí, Omar, gracias. Tengo otra consulta también de parte de Antonio. Me consulta, ¿dónde se colocan los detectores? ¿En el techo o marquesina? Tenemos un límite de instalación que son 15 pies. Entonces, nosotros podemos instalarlo en la parte superior del techo donde nos dé ese límite, digamos, de altura. Pues, es más, cuando no tienen techo, muchas veces hay que fabricarle una estructura y ahí se monta el detector térmico. Pero no hay que estar por encima de la altura, digamos, probada que son 15 pies. Bien, estoy recibiendo más preguntas. Sí. Dame un minuto. Me consulta Juan Carlos Laguna, me consulta cuál es la temperatura óptima a considerar o establecida para el detector considerando las condiciones ambientales. Lo que pasa que las condiciones... Stephanie, Sí. hola. ¿La Sí, Omar, pregunta ¿me la escuchas? escucha el público también? Correcto, sí. ¿La pregunta la escucha el público? Sí, correcto. Ah, ok. Lo que pasa es que tenemos dos temperaturas en el fusible. Entonces nosotros tenemos que las condiciones cambian de acuerdo pues al departamento o la ubicación geográfica donde se va a instalar estos sistemas. Entonces para ello hay que tomar medidas de la temperatura, cómo es la temperatura, puede ser en invierno, en verano, cómo se comporta. Entonces, en un tema caluroso yo mediría, por ejemplo, la temperatura más alta, ¿no? Que son 68 grados. Y si no, si las condiciones es en un sistema para la parte de la sierra, digamos, me iría con la temperatura más baja. Entonces, hay que evaluar bien dónde se va a instalar el sistema para poder tomar en cuenta el tema de la temperatura a seleccionar. Bien, de acuerdo. Tengo una consulta más de parte de Ulises Cornejo. Me consulta, ¿el equipo tiene la posibilidad de inspección visual para verificar la carga del agente extinguidor y del agente propelente? No tiene, pero tienes el manómetro, ¿no? El manómetro de visualización de presión, ¿no? Se puede interpretar de que
tienes la presión y tienes carga, pero muchas veces pasa que el manómetro se puede quedar pegado, entiendo por ahí viene la pregunta, y siempre te puede marcar que tiene presión, pero sin embargo, pues se te puede haber ido el agente, se te haya despresurizado el sistema. Entonces, estos cilindros no tienen, por eso que es recomendable en el mantenimiento también, creo que no lo mencioné, es el pesaje. En otros sistemas sí viene un indicador de nivel que te permite medir, digamos, con una wincha, te permite hacer un cruce con una tabla y te permite pues tener más o menos el precio aproximado. En este caso no, pero tienes el manómetro y también pues la solución es pesarlo. Listo, muy bien. Una consulta más de parte de Miguel Puma. Me consulta, ¿cómo podríamos ofrecer este sistema de extinción si Oxynermin no lo exige? Sí, exactamente. Lo que pasa es que es trabajar, ¿no? Es un trabajo que se tiene que hacer junto con concientizar, ¿no? Tanto al ente regulador y concientizar también al empresario, ¿no? Que utilizar un sistema minimiza los riesgos, de repente hasta con las aseguradoras, o sea, de repente si al tú contar con un sistema de supresión, te puedan reducir, digamos, la prima del seguro. Entonces, hay trabajo por hacer de concientización, de poder, que no pase por un tema de obligación, sino que pase por un tema de protección de las vidas humanas, de las pérdidas que se puede generar, tanto vida humana como vida, el tema del patrimonio. ¿Cuánto tiempo puede permanecer si ocurre un evento? ¿Cuánto tiempo puede permanecer cerrado? El grifo, ¿cuánta pérdida se puede gestionar? ¿Cuánto pierdes si es que ocurre un evento y va a estar cerrado versus, digamos, la inversión de la implementación de estos sistemas? Pero yo estoy seguro que esto con el tiempo se va a poder, la entidad o Sinermin va a tener que cambiar y va a tener que ya exigir estos tipos de protección, porque ocurre mucho y a veces, es más, ni siquiera los extintores están en óptimas condiciones para poder controlar un conato de incendio. Stephanie, espero haber resuelto su pregunta. Sí, Omar. Bueno, por el momento yo no tengo más preguntas. No, yo no tengo más preguntas. Creo que ya podemos pasar a despedirnos. Ok, quiero agradecer a todos, ¿no? Por estar presentes en esta presentación. Espero que les haya sido de utilidad. Y bueno, ya nos vemos pronto con los otros webinars que vienen la próxima semana, que ya seguramente Stephanie les está haciendo la invitación. No, agradecerlos a todos por su tiempo. Muchas gracias, Omar. Fue una excelente presentación. A todos los demás asistentes, agradecerles bastante por su gentil participación. Si tuvieran alguna consulta adicional o requerimiento que podamos atender para sus proyectos, recuerden que en FitFlow contamos con experiencia y stock permanente para acompañar a todos nuestros clientes. Para contactarnos, pueden escribirnos a info@fitflow.com.pe. También les comento que este webinar es grabado y será subido a nuestro canal educativo FitFlow Fire School. Para acceder, pueden ingresar a nuestra página web www.fitflow.com.pe. Por último, recuerden que, como dice Omar, cada semana traemos un nuevo webinar en el mismo horario. Para inscribirse al siguiente, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y LinkedIn, ubicándonos como FitFlow. Mi nombre es Stephanie y el día de hoy hemos presentado protección contra incendios en estaciones de servicio de combustibles a cargo de Omar Vargas de FitFlow con apoyo de PyroChem Ansul. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día.